C4 es criterio, credibilidad, compromiso y confianza. ¿Qué tal, amigos de la revista C4? Gracias por continuar con nuestra programación diaria aquí en Vea Canal. Hoy damos continuación a un tema que fue motivo de controversia la semana pasada. Me refiero al tema de Fontierras. Todos aquellos que nos vieron en la semana pasada en la denuncia que el señor Abner Vázquez hizo sobre los malos manejos de la adjudicación de parcelas de Fontierras, hoy van a tener la segunda parte, y es una versión muy importante. Porque resulta que aquí en Revista C4 nosotros damos los dos lados de la noticia, porque tratamos de producir un periodismo objetivo. El señor Abner Vázquez señalaba a Fontierras de anomalías en temas de adjudicación, anomalías en el tema del funcionamiento del Consejo, anomalías en el tema de actas, anomalías de muchas cosas. Sin embargo, nosotros hemos tratado de investigar más a fondo, y hoy tenemos con nosotros al gerente del Fondo Nacional de Tierras, ingeniero Edi Díaz. Ingeniero, gracias por estar con nosotros acá en Revista C4 de Vea Canal. Ingeniero, cuéntenos, ¿ha tenido usted conocimiento acerca de las denuncias que ha entablado el señor Abner Vázquez en contra de Fontierras? Gracias, en principio, gracias, licenciado Richard Xiao, por darnos la oportunidad realmente de estar aquí en su programa que es muy visto en Guatemala, y como resultado de esto podemos ver este programa que estuvimos viendo el domingo y que ha generado tanta polémica. Sí, efectivamente yo quiero comentarle que conozco estas denuncias que este señor ha presentado, porque yo desde mayo del año pasado estoy a cargo del Fondo de Tierras y fui inaugurado con las denuncias que el señor ha presentado. Él al principio me abordó pidiéndome que atendiera su caso de una mala adjudicación de parcelas, que a él le habían quitado la parcela de Fondo de Tierras y se le había adjudicado a otra persona. Obviamente, como usted sabe, en el Fondo de Tierras hemos venido reestructurándolo porque había muchos problemas de adjudicación, y lo primero que le dije yo a él es que me acreditara la parcela que él tenía para poder llevar el caso institucionalmente. A la fecha él nunca presentó cuál era esa parcela que él dice que se le quitó, y bajo ese tema él se quedó sin materia en el Fondo de Tierras, porque no hay una parcela que él diga esta es mi parcela o estos son mis derechos posesionarios. Ingeniero, el señor Vázquez, y en algunos otros círculos se comenta también que en el Fondo de Tierras ha existido algún grado de desorden administrativo. ¿Qué encontró usted cuando llega a esta posición? Sí, miren, efectivamente el Fondo de Tierras nace en el año 2000 como producto de los acuerdos de paz, y cuando nace el Fondo de Tierras nace como una institución que comienza a trabajar reactivamente con base a la demanda. Después de los acuerdos de paz, obviamente ya venían muchos procesos de negociación de fincas. Sabemos que a través del INTA, que en 1962 comienza a adjudicar tierras, se comienzan a dar derechos posesorios y no títulos definitivos. Cuando nace el Fondo de Tierras, me imagino yo, el gerente lo primero que encuentra en su escritorio es una serie de demandas de adjudicación de tierras. Entonces se comienzan a hacer los procesos de adjudicación de tierras sin crear los instrumentos necesarios para que esto sea técnica y objetivamente. Se comienzan a dar acceso a la tierra vía crédito sin tener los instrumentos, y obviamente esto lo que generó fue estos desórdenes que usted comenta. ¿Usted detectó malos manejos en administraciones anteriores? Mire, malos manejos, no así de temas administrativos, no. Lo que hubo fue malas planificaciones. Yo le comento, el día de hoy nosotros hemos aprobado una agenda estratégica que da la direccionalidad, hemos generado todas las políticas, hemos generado todos los reglamentos y todos los instrumentos que ahora que hagan que la adjudicación de tierras y el acceso a la tierra vía crédito sea objetivo, técnico y con certeza jurídica y espacial. Uno de los elementos que hay que comentar aquí es que Guatemala carecía hasta el año 2005 de un catastro.
Y el catastro es la instancia que le permite dar una certeza espacial y jurídica a todo este tema de adjudicación de tierras y de propiedad. Al no haber un catastro, no teníamos certeza jurídica y espacial sobre la adjudicación de tierras, porque en el registro general las inscripciones son de manera descriptiva. Esto ahora está provocando que, agarro yo el fondo de tierras, es que muchas de las parcelas que se adjudicaron carecían de esta certeza espacial y jurídica. Por eso estamos trabajando conjuntamente con el Registro de Información Catastral y el Registro General de la Propiedad para comenzar a dar toda esta certeza espacial y jurídica de las adjudicaciones de tierras. Se comenta que existen lotes o parcelas, caballerías, que están registradas 2 veces a nombre de personas diferentes. Sí, miren, este es un problema real de Guatemala, tanto de tierras del Estado como tierras privadas. Nosotros tenemos ahorita estudios en donde hay incluso 4 pisos registrales. Por eso que le comentaba, que cuando se hace una inscripción registral, al carecer de la certeza espacial, cualquiera podría desmembrar de una finca pero estar ubicada en otra. Y entonces ahora tenemos hasta 4 pisos registrales en Guatemala. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar esta falta de certeza jurídica para los propietarios y también para el Estado? Sí, mire, estamos haciendo sobre la vía institucional, estamos generando esa certeza espacial y jurídica, pero sobre la vía interinstitucional tenemos una mesa de coordinación ahorita donde está el Registro General de Propiedad, está el Registro de Información Catastral y está el Fondo de Tierras trabajando para comenzar a ordenar en principio en las tierras de la nación, que es competencia del Fondo de Tierras. Le digo, hoy por hoy inclusive tenemos denuncias y tenemos procesos penales por estos problemas que se dio por la falta de certeza jurídica en la tierra y principalmente la certeza espacial, esa falta de vínculo entre lo espacial y lo jurídico. En muchas instituciones han detectado altos niveles de corrupción. Cuando usted llega a la gerencia del Fondo Nacional de Tierras, ¿encuentra algún grado de corrupción? Y si ha sido así, ¿qué ha hecho para frenar este tipo de actividades? Sí, mire, efectivamente el primer reto que yo tuve al entrar al Fondo de Tierras era todo este ambiente que se generaba alrededor de la institución, que había corrupción, que había sobrevaloración de tierras y todos estos elementos. De hecho, tuve la oportunidad de estar platicando al respecto con el señor presidente, porque incluso se hablaba de intervenir la institución o deshacer la institución. Sin embargo, hoy por hoy, después de hacer las investigaciones, temas propiamente de corrupción en el Fondo de Tierras no ha existido per se. Lo que hubo, como le digo, era que no habían instrumentos técnicos de las personas a hacer procedimientos, de las personas de la administración. Y entonces para unos puede ser eso malo, para otros buenos. Entonces, para corregir eso, para que no quede a criterio de las personas, como le comentaba, lo que hemos hecho es tener instrumentos que regulen todos los procedimientos y no quede a criterios de personas, sino que sean procedimientos institucionales. Se señala al Fondo Nacional de Tierras, amigos televidentes, de una falta de consistencia en el tema del Consejo Directivo. Según lo que señala el señor Abner Vázquez, persona que estuvo con nosotros la semana pasada aquí en Revista C4 Televisión, él decía que los representantes del Consejo no tenían legitimidad. Ingeniero Díaz, cuéntenos, ¿cómo se conforma el Consejo y qué legitimidad tiene? Sí, miren, el Consejo Directivo por ley está conformado por 7 miembros, de los cuales 2 son del sector público y 5 de la sociedad civil. Del sector público es el ministro de Agricultura, quien a su vez preside este Consejo Directivo. Y un representante del Ministerio de Finanzas, que en este caso es un viceministerio de Finanzas Públicas. Luego tenemos un representante del sector privado a través de la Cámara del Agro, tenemos un representante de cooperativas federadas y no federadas, tenemos un representante del sector campesino y un representante del sector indígena, así como un representante de productores agrícolas de Guatemala a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Agropecuario.
El representante del gobierno, el ministro y el viceministerio, obviamente ellos cambian cada vez que hay cambio de gobierno y son nombrados. El representante de Cámara del Agro como el representante de cooperativas tienen sus propios estatutos que regulan sus nombramientos. ¿Y ustedes verifican la calidad de esos nombramientos? Es que nosotros como administración no podemos llegar a verificar las calidades porque son instancias privadas que tienen sus propias... En el caso de las cooperativas. ¿Y en el caso de los indígenas? En el caso de las cooperativas y del sector privado. En el caso de los representantes indígenas y representantes campesinos, el tema aquí fue que en los acuerdos de paz se establece la comisión paritaria de los acuerdos de paz. Y en la comisión paritaria queda establecido el procedimiento para nombrar a los representantes de campesinos e indígenas. Y de hecho se llevó a cabo todo ese procedimiento, que fue un proceso social muy fuerte, porque cuántas organizaciones campesinas y cuántas organizaciones indígenas hay, llevaron a cabo para nombrar a los representantes. Y en el caso del CONADEA, tienen sus propios también estatutos y procedimientos para nombrar. Todos actualmente de estos 5 sectores están nombrados legalmente, con todos los procedimientos. El asunto de legitimidad no creo que sea un tema de discusión porque una vez hayan agotado todos los procedimientos existe legitimidad. También les he decir que hasta el día de hoy existe legalidad porque tenemos también un dictamen de la Procuraduría General de la Nación que dice, primero, en todos estos no hablan de un tiempo definido de representación. Segundo, habla de que si no hay un proceso nuevo para sustituirlos, no es que sea ilegal que sigan ahí. Ilegal sería de que se vayan sin no haber agotado un procedimiento de sustituirlo. Lo que pasó en los campesinos e indígenas, que es el tema de discusión, es que la paritaria se define como nombrarlos y cuándo hacer los cambios. Sin embargo, esta comisión desapareció en el gobierno del señor Berger, y al desaparecer esta comisión que hace el procedimiento, prácticamente se queda un vacío legal de cómo nombrar a los nuevos o sustituir a los que están actualmente. Entonces hay un vacío. El hecho que haya un vacío no quiere decir que ellos están ilegalmente, porque hay un dictamen que están bajo legalidad hasta que no lo sustituyan. Es importante porque el señor Abner Vázquez señalaba como responsable a Daniel Pascual de decir que no tenía representatividad, y pues en esta parte sí quedamos como un poquito cojos, ¿verdad? Porque no hay una comisión paritaria como se podría hacer. Un tema. ¿Tiene ustedes algún grado de censo, algún tipo de estadística que nos pueda definir cuántas tierras ha entregado Fontierras en el último año o durante el gobierno del general Otto Pérez? Sí, miren, efectivamente uno de los grandes compromisos y deuda agraria que veamos el país es la falta de darle certeza jurídica a toda aquella tierra del Estado que después de la ley de transformación agraria 1962 se le entrega a los campesinos, pero no se les entrega títulos, solo se les entrega derechos provisionales. Cuando nace el Fondo de Tierras en el año 2000, el gran reto y la gran misión que está en la ley es concluir esos procesos entregándoles sus títulos de propiedad. Y la ley mandaba que había que hacerlo para 10 años. Eso quiere decir que en el 2009 nosotros teníamos que haber concluido todo ese proceso de titulación de todas esas tierras del Estado. Sin embargo, se llega al 2009 y no se avanza ni siquiera en un 20% de entregar estos títulos. Luego se piden 5 años más en el 2009, eso quiere decir que termina en 2014 y para terminar toda esta titulación de tierras. Sin embargo, cuando vamos a la realidad se mira que el asunto no es tan fácil de concluir por lo que le comentaba. Primero, no hay un catastro que diera la certeza espacial a todas esas tierras y entonces no había seguridad realmente. Y el otro tema es que durante 1962 a la fecha hubo un tráfico de inmobiliario que si a don Pedro le entregan el título provisional, a la fecha ya no es don mismo don Pedro el que lo tiene, y la ley nos manda todavía nosotros a mandarle a dar ese título a don Pedro. Don Pedro muchas veces o se murió, lo heredó o vendió los derechos posesionales, y los que los tienen actualmente no llenan las calidades para ser beneficiarios del Fondo de Tierra. Sin embargo, quiero comentarle